Esta es nuestra octava clase. Ay, ya vamos por 8. Qué bien. Miren, lo primero que vamos a ver es cómo darle formato a las celdas. Aquí tenemos el formato que ya nosotros conocemos, general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, hay más formatos que nosotros necesitamos. Dos casos serían, por ejemplo, la cédula o ID y el teléfono, ¿cierto? Pero si vamos acá, podemos ver que aquí no tenemos ni formato que diga ID o cédula, ni formato que diga teléfono. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que, por ejemplo, si yo tengo un formulario, las personas no me van a poner siempre la cédula de la misma manera, ni el número de teléfono de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que ponen los números de cédula, que ponen todo el número junto, y al final es que le ponen un guión, ¿verdad? Hay otros que lo ponen con el guión, como va, y hay otros que lo ponen todo junto sin el guión. Igual con el número del teléfono. Ponen el teléfono como va, y hay otros que ponen el teléfono todo junto. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un formulario que creé para que las personas llenen y mi tema está así, que la persona va a poder escribir como quiera, al final, cuando yo tenga 100, 200 datos, se va a ver muy desorganizado y voy a tener que irlo a cambiar manualmente. Entonces, para eso nosotros podemos condicionar la celda. Así como yo le doy un formato de celda, por ejemplo, de contabilidad, que automáticamente la persona escriba en 50, cuando dé enter se le ponga el signo de peso. Aquí yo voy a hacer lo mismo, pero que cuando la persona dé enter, que introduzcan el dato, se me ponga el formato como si fuera una cédula y el formato como si fuera un teléfono. Y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos acá donde dice general, vamos a más formato de número y en más formato de número vamos a utilizar personalizada. Aquí donde dice personalizada vamos a elegir por ejemplo el cero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Con ceros vamos a escribir como si fuera una cédula con los guiones o con el formato que nosotros necesitamos. Los tres primeros dígitos, el guión, luego 7 dígitos. Y después un guión y el último dígito. Y le doy a aceptar. Ya ahora, si yo escribo mi cédula aquí sin introducir guión, cuando dé enter, automáticamente se le pone los guiones, el formato de cédula. Lo mismo con el teléfono. Vamos acá, formato de número, más formato de número, personalizada, elijo la primera y por ejemplo pongo los paréntesis abiertos, los tres números de área, cierro el paréntesis, guión, tres ceros más, luego el guión, cuatro dígitos más. ¿Cierto? Y le doy a aceptar. Ahora aquí si escribimos un número de teléfono, podemos ver cómo automáticamente ese número va a coger el formato de teléfono que nosotros le dimos. Si yo hago aquí el autorrelleno, vamos a decir que necesito 15 celdas con ese formato. Si hago el autorrelleno va a ser esto, pero aquí en opciones de relleno le digo rellenar formato solo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ahora cada una de esas celdas, si tú te fijas, aquí dice personalizado. Y recuerden lo que hablamos de que si utilizamos la tabla, ya la tabla automáticamente yo escribo debajo, o sea, el formato de tabla que tenemos acá, automáticamente yo escribo debajo, se le va a ir poniendo el mismo formato de la celda que estaban arriba. Si tenemos, por ejemplo, los datos
Bueno, aquí esta celda tienen ya los datos, el formato. Vamos a borrárselo. Fíjate, esta celda está en formato general. Si aquí escribimos el número y aquí escriben el número de teléfono y vamos a decir que tengo varios datos así y yo quiero cambiar, sí le puedo dar el formato después de ya estar en los números. Lo que yo sí lo preparo siempre antes porque vamos a decir que queremos hacer un formulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le doy el formato de la cédula. ¿Y qué es lo bueno de cuando ya los números están? Fíjate que aquí arriba tengo una muestra. Entonces, desde que yo ponga el número y el guión, ya ahí me lo va a ir poniendo arriba. Ahí puse un cero de más, entonces lo elimino y ahí lo tenemos. Entonces ya aquí me da una muestra, cuando le doy a aceptar, ya me pone el número en formato de cédula. Vamos acá a gráfico. Miren, dice, es otra forma de presentar los datos para traer la información sobre las tarjetas, efectivo o cheque. Hemos utilizado la función sumar sí. Luego utilizamos mini gráfico insertado en una celda combinada. Es decir, vamos a poner aquí varios clientes. Tenemos aquí varios clientes. Y aquí, ¿qué fue lo que utilizamos? Una lista desplegable que ya sabemos hacer. Por ejemplo, este vamos a poner cheque, este efectivo, este tarjeta. Y este nuevamente le vamos a poner efectivo. Y aquí vamos a ir poniendo los totales. Vamos a decir que este pagó que 50.000, este 10.000 en efectivo, este pagó 15.000 en tarjeta y este 10.000 más en efectivo. Fíjense que automáticamente aquí me dijo cuál es el total en tarjeta, cuál es el total en efectivo y cuál es el total en cheque. Y tengo una gama de colores que me va indicando cuál es la columna más alta y cuál es la más bajita, ¿no? Y esto es con un mini gráfico que insertamos en una celda. Y aquí con estos datos. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos el caso al revés. Aquí lo que tenemos que hacer es esta parte, la parte de los gráficos. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Acá. Y vamos a poner los tres tipos de pagos. Tarjetas, aunque para que me funcione tiene que estar escrito así. Porque eso van a ser mis criterios. Efectivo. Y aquí cheque. Pero antes de utilizar esto, como aquí vamos a utilizar la función sumar sí, antes de hacer esto de los gráficos, vamos a ver esta parte. Aquí tenemos unos datos y tenemos las funciones de sumar sí conjunto, contar sí y contar sí conjunto. Dice, aquí vamos a hacer una sumatoria. Sumar me suma los números, obviamente, pero con un criterio. Entonces ponemos la función sumar sí para ver cuál es su sintaxis. Sumar punto sí. Y abro el paréntesis. Aquí tengo rango, luego criterio, rango de suma. El rango es dónde voy a buscar el criterio. Por ejemplo, en este caso yo quiero traer los productos. Contar por productos. Selecciono toda mi columna de los productos. Luego, le doy punto y coma. Criterio. Selecciono esta celda porque aquí es donde voy a posicionar el criterio. Y luego me dice rango de suma. Rango de suma lo que me quiere decir es de esto, de lo que coincida con los criterios, ¿qué es lo que vas a sumar? Entonces, rango de suma va a ser mi valor de venta. Es lo que yo quiero que sume los números. Cierro el paréntesis, le doy a enter y me trae cero. ¿Por qué? Porque en criterio no hay nada. Pero si ahora yo hago esto de escribir sopas,
debería de traerme el dato, pero como ustedes saben, a él le gusta hacer de la suya. Déjame poner el mismo formato, a ver. No, no lo hace. Ok. Pero si yo hago esto, estoy casi 100% seguro de que si lo copio y lo pego, sí va a funcionar. Ven, es él haciendo de lo suyo, porque yo lo que escribí fue sopas ahí. Lo voy a borrar y lo voy a escribir nuevamente. Das. Aquí en sumar le voy a poner el formato de contabilidad. Y aquí en sopas, para que no me dé ese problema con los demás criterios, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo. Hacemos una lista desplegable, que ya sabemos cómo hacerlo. Validación de datos, cualquier valor, lista. Voy a mi origen, lo selecciono, entro acá nuevamente y le doy a aceptar. Y aquí tengo sopas, dulce. Ahí me ahorro escribirlo y me ahorro que él me dé problema. Porque ya ustedes vieron que alguna razón él tendrá, él no es loco, para dar ese problema. Luego aquí tenemos sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto es prácticamente lo mismo que decir sumar sí varias veces, o sea, sumar con varios criterios. En este caso tengo provincia y producto. Y decimos es igual sumar punto sí punto conjunto. Abro mi paréntesis y me dice, fíjense, aquí en sumar sí, el rango de suma era lo último que tenía que poner. Aquí no, aquí es lo primero que tengo que poner es el rango de suma. Entonces selecciono mi rango de suma, o sea, el rango donde van a sumar. Luego, punto y coma. Rango de criterios 1, o sea, ya sabemos que el criterio es la palabra a buscar o la celda a buscar. Entonces me dice, el rango de criterio 1, porque el rango de criterio 1 va relacionado directamente con el criterio 1. Entonces, ¿dónde voy a buscar el criterio 1? ¿Qué es lo que quiero? La provincia. Entonces selecciono la provincia. Es el rango de criterio 1. Punto y coma, el criterio 1. Aquí la provincia. Que sería la celda porque no me deja seleccionarla. Ok, la hice ahí. Luego, punto y coma, opcional. Fíjense, cuando en una fórmula que ustedes estén escribiendo una función, le aparezcan así los criterios entre colchetes, quiere decir que son opcionales, que no son obligatorios. O sea, si yo cierro esa fórmula ahí, y aquí en provincia traigo, por ejemplo, esta, lo voy a copiar para no arriesgarme. O vamos a escribirla a ver. Pin, pichincha, ¿no? Ah, o sea, aquí sí funcionó. Ya funciona la fórmula. ¿Por qué? Porque con los parámetros que yo le puse aquí, sumar y conjunto, rango de suma, rango de criterio 1, prácticamente lo utilicé como si fuera una suma, como si fuera una función sumar sí. Por eso le digo, los parámetros que le aparezcan a ustedes así, entre colchetes, quiere decir que son opcionales, que o lo puede poner o no es necesario. Entonces, en este caso sí lo quiero. Punto y coma. Rango de criterio 2, los productos. Punto y coma, el criterio 2, aquí, donde voy a poner los productos. Ahora sí cierro mi paréntesis, le doy a Enter. Y fíjense que aunque ahora sí tengo la provincia, como no tengo los productos, me trae cero. Porque no hay una provincia aquí, no hay ninguna que no tenga ningún producto. Entonces, por ejemplo, si en Pinchincha yo pongo esa misma, sopas. Vamos a ver si no es la sopa que tiene el problema. Es la sopa que tiene problema. Y es que está escrito en chino y yo lo escribo en español o qué. Bueno, sopa, vamos a copiarte. Fíjense, la sopa que tiene problema. Entonces,
Aquí damos nuestro formato de moneda. Fíjense, ahí lo que me está sumando es las provincias que sea Pichincha y que tenga sopas. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una lista desplegable con las provincias. Está desplegable, origen, las provincias. Ya eso yo lo hago así rápido porque me imagino que ya ustedes lo manejan bastante bien. Ok. Entonces aquí tengo, por ejemplo, carne enlatada y en provincia vamos a poner Guayas y me trae 16.486. Porque Guaya y carne enlatada al parecer nada más aparece aquí esta sola vez. Pero si la misma provincia tiene el producto más de una vez, ¿qué es lo que va a hacer? Que lo va a sumar varias veces. Vamos a ver. Bebida. Por ejemplo, fíjense, aquí Guayas en bebida me dice 6.174. A ver. Guayas bebida 2.144. Guayas bebida 3.430. ¿Qué está haciendo? Que nada más me está sumando donde coincidan estas dos. Me trae este y me lo suma aquí. Contar sí. Aquí, a diferencia de sumar, lo que simplemente me va a contar es la cantidad de veces que se repita dicho criterio. Por ejemplo, es igual contar punto sí. Abro mi paréntesis. Me dice cuál es el rango a buscar. Lo mismo que teníamos arriba. Productos. Bien. El criterio. Aquí. Cierro mi paréntesis. Le doy a Enter y me pone 0. No me voy a arriesgar a estar escribiendo la sopa esa porque ya vi que la sopa parece que es china. Copio aquí mi lista desplegable de productos y la pego aquí. Tal cual. Fíjense, ya me dice que bebidas aparece 4 veces. Vamos a ver qué más. La sopa aparece 2 veces. La mermelada, que era mermelada, no mermeladas. Ok. Ay, no me diga que voy a tener que hacerlo de nuevo. Ahora sí, mermeladas. Está una sola vez. Y ahí podemos ir contando las veces que se repite en este rango de celdas. Contar si conjunto me va a hacer lo mismo, me va a contar, pero en este caso me va a contar con las provincias, dependiendo las veces que se repiten los productos en dicha provincia. Vamos a ponerlo aquí de una vez y vamos a copiar la provincia y pegarla aquí. Y entonces decimos es igual, contar puntos y conjuntos, aquí lo tenemos, y me dice rango de criterio 1. ¿Cuál es mi primer criterio? La provincia. Lo seleccionamos, punto y coma. Mi criterio sería aquí I14, el criterio 1, punto y coma. Fíjense que rango de criterio 2 igual es opcional, pero en este caso sí lo queremos, que serían los productos, punto y coma. Mi criterio 2 es acá, J14. Cierro el paréntesis. Y lo estamos haciendo con 2 criterios, pero podemos hacerlo con 5, 6, muchísimo más. Y me dice que Guaya, la provincia de Guaya no ha vendido, en la provincia de Guaya no se ha vendido el producto mermelada.
Pero si buscamos, por ejemplo, lo mismo que estábamos viendo ahorita, bebidas, me dice que está 2 veces. Y si pongo, no sé, sopa, me dice que está 1 vez. No, que está 0, perdón. Entonces, si quiero ver sopa, ¿en cuál otra provincia está? Vamos a ver acá. En Imbambura está 1 sola vez. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Santo Domingo. Sopa 0, carne 1 sola. Carne enlatada. Y así es como funciona la función sumar sí en conjunto, contar sí y contar sí conjunto. Aquí entonces, en los gráficos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma función de sumar puntos sí. Vamos a darle un poquito de formato a esto. Bien. Esto aquí. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Es igual, sumar punto sí, abro el paréntesis. Y mi rango, ¿qué es lo que quiero que busque? Bueno, si son tarjetas. Selecciono toda esta columna, ¿cierto? Le doy F4 para fijarlo. ¿Por qué? Porque cuando haga el autorrelleno hacia la derecha, si no fijo esta columna, se va a desplazar a total y me va a dar un error. Entonces, punto y coma, criterio, mi criterio es acá, la tarjeta, ¿no? Esto sí no lo voy a fijar porque esto es lo que quiero que se desplace, que sea tarjeta, efectivo, cheque. Luego punto y coma. Rango de suma es acá, dos totales. Porque esto es lo que quiero que sumen los números. Lo selecciono e igual lo fijo en F4 porque cuando haga el autorrelleno hacia la derecha no quiero que se desplacen las columnas, sino solamente aquí arriba, tarjeta, efectivo y cheque. Fíjense así. Le ponemos el formato de moneda. Y listo, dice que tarjeta fueron 84.000, efectivo 73.000, cheque 128.000. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí seleccionamos varias celdas, las combinamos y las centramos y le pongo, por ejemplo, los bordes externos. Y ahí tengo mi pequeño cuadro donde voy a hacer mi gráfica. Ya tenemos nuestro cuadrito donde vamos a hacer los gráficos. ¿Y qué es lo siguiente? Ir a insertar. Bueno, me posiciono aquí en mi tabla. Gráficos. Y aquí vamos a insertar mini gráficos. Acá. Le doy a columnas. Y me dice rango de datos. Elige el grupo de datos de los mini gráficos. Los datos no están aquí, están aquí arriba. Entonces, fíjense que me está seleccionando esto. Entonces le voy a decir, mira, estos son los datos. Y me dice, elige la ubicación donde se le colocará el mini gráfico. Borro esto y selecciono aquí. Y le doy a aceptar. Porque dice que no. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Aquí en rango de datos van esto de aquí. Ah, que estaban mal los rangos de datos. Le vamos a aceptar y listo. Aquí tenemos un gráfico, ¿cierto? Pero fíjense que tenemos 84.506, 73.092 y 128.658. ¿Qué pasa? Que automáticamente le está tomando el valor más alto como el 100%, como el punto de referencia, y el valor más bajito como el valor mínimo. Y yo no quiero que haga eso, yo quiero que el valor mínimo sea 0, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense que cuando estamos trabajando con gráficos, se abre aquí automáticamente herramienta para mini gráfico, mini gráfico. Si doy un clic fuera, recuerden que el menú se desaparece. Le doy un clic aquí a mi gráfico y aquí voy aquí donde dice eje. En la parte de grupo voy donde dice eje.
Y tengo opciones para el valor mínimo del eje vertical y opciones para el valor máximo del eje vertical. El valor máximo yo lo voy a dejar así como está, porque yo quiero que si son 300.000, 500.000, 1.000.000, que siga creciendo. Ahora, el valor mínimo sí me interesa que no se vea así, porque 73.000 debería de verse casi igual que 84.000, porque son 10.000 la diferencia. Entonces, opciones de valor mínimo del eje vertical. Dice automático para cada mini gráfico, igual para todos los mini gráficos. Valor personalizado. Entonces yo voy acá, valor personalizado, escribo el valor mínimo para el eje vertical, está en 0, le doy a aceptar y lo dejo ahí. Fíjense cómo ahora ya el gráfico sí tiene más sentido. Ya se ve que aquí lo que hay una pequeña diferencia entre 73 y 84. Entonces quiero marcar el punto más alto y el punto más bajo. Pero me puso el punto más alto en rojo y el punto más bajo en rojo. Yo no quiero eso. ¿Cómo lo cambio? Aquí donde dice color de marcador. Y dice, punto negativo, tengo colores acá, puntos altos, puedo elegir por ejemplo el verde. Y punto bajo, puedo elegir el rojo, dejarlo así. ¿No? Y ahí sí lo tenemos. Ahí tenemos que este es el punto más alto, este es el punto más bajo y este es el punto medio. Y si cambiamos los datos, van a cambiar aquí los gráficos. Y es una forma como diferente de ustedes representar sus datos, porque hay personas que de tanto ver solamente los números se pueden aburrir o cansar, pero cuando lo ven así, como de forma más visual, es más fácil de entender. Vamos acá, seleccionamos la casilla empleado, vamos a datos, validación de datos, lista, doy aquí para salir y selecciono a los empleados. Vuelvo y entro, aceptar. Ya tengo una lista desplegable con los datos de los empleados. Y aquí vamos a crear una lista. Validación de datos, lista. Con los meses que van de enero hasta diciembre. Le damos a aceptar y listo, tenemos otra lista. Miren, ¿qué es lo que queremos acá? Aquí vamos a combinar varias funciones. Exactamente dos. Buscar B y coincidir. Primero le voy a explicar lo que hace buscar B. Vamos a hacer buscar B, por ejemplo, con uno de los empleados. Bien, es igual, buscar B. Recuerden que buscar B es para buscar datos dentro de una matriz. Me dice valor buscado, o sea, ¿qué tú quieres buscar? Y le digo, por ejemplo, aquí, empleado. Punto y coma. La matriz o tabla o rango donde voy a buscar es toda esta, ¿no? Luego, punto y coma, indicador de columna. Recuerden que ya aquí en buscar B ya pasamos de decir A, B, C, D, a decir columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en este caso yo quiero que me traiga, vamos a decir, los gastos de abril. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Abril sería la columna 5, ¿no? Punto y coma. Si es falso o verdadero. Falso es que sea coincidencia exacta, verdadero coincidencia aproximada. Yo quiero mi coincidencia exacta, que si no aparece que no me traiga nada más. Le doy a falso o lo escribo tal cual, cierro mi paréntesis, le doy a enter y me dice nada, ¿no? Pero si aquí pongo un empleado, Juan, me dice que Juan en abril gastó 6.684. Y eso es lo que hace la función buscar V. Entonces, ¿qué hace la función coincidir? Coincidir simplemente me trae
vamos a decir como el número de la columna que está el dato que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo escribo aquí es igual coincidir, valor buscado ahora va a ser el mes, la matriz donde voy a buscar es todo esto, nuevamente, o podría decir nada más aquí arriba, porque los meses, ¿no? Que quiero buscar. Si quiero ni siquiera selecciono empleados, solo los meses. ¿Cierto? Como es una tabla, me pone el nombre de las tablas. Entonces, punto y coma, menor que, coincidencia exacta, mayor que. En este caso el 0 representa coincidencia exacta, que es lo que yo quiero. Luego de esto, cierro mi paréntesis, le doy a Enter. Igual me dice nada, pero si pongo aquí, por ejemplo, mayo, dice 5 así, pero es porque está en formato de contabilidad. Fíjense, mayo es el mes 5. Y en orden está en el mes 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, me quiere decir que mayo está en la columna número 5 de la tabla que yo seleccioné, que fue de enero hasta diciembre. Entonces, fíjense, coincidir me arroja los números de columnas de la tabla. Y buscar B necesita el número de columnas de la tabla. Entonces, por eso es que se pueden combinar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Digo, mira, buscar B es igual, buscar B, abro mi paréntesis, y valor buscado en este caso va a ser Juan, ¿no? Así es como se hace. Sí. Valor buscado en este caso va a ser Juan. ¿En qué matriz se va a buscar? Bueno, en todo esta de aquí, punto y coma, indicador de columna. ¿Qué yo dije que trae la función coincidir? Los números, los indicadores de columna. Entonces, en indicador de columna, yo voy a poner la función coincidir. Y le digo valor buscado, este de acá, punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? Aquí. Punto y coma, 0 para que sea coincidencia exacta. Cierro ese paréntesis, que es el indicador de columna. Doy punto y coma y elijo si sea verdadero o falso, pero ya esto es de la función buscar B. Falso, cierro mi paréntesis, le doy a Enter y aquí me va a traer cuánto gastó Juan en mayo. Pero vamos a ver si está bien lo que dice de Juan en mayo. Dice que Juan en mayo gastó 6.684. Juan, mayo, no, gastó 4.761. ¿Cuál será el problema? Lo que pasa es que cuando yo seleccioné Lo hizo desempleado. coincidir, fíjense que coincidir simplemente elegí los encabezados de enero hasta diciembre. Entonces, para que me funcione, debo de elegir desde empleado, porque en la función buscar B, mayo es la columna 6, pero en la función coincidir, mayo ahora mismo está haciendo la columna 5, por eso es que me da el error y me está trayendo los datos de la columna que no es. Entonces, ¿qué hago? Borro esto y a coincidir le digo que esta es un matriz donde va a buscar. Ahora le doy enter y ahora sí en mayo Juan gastó 4.761. Si quiero ver cuánto gastó Sofía, por ejemplo, en diciembre, dice que gastó 27.871. No sé por qué en diciembre las personas se alocan y gastan todo. Cuando uno va a buscar trabajo, mayormente en el área de ser, te ponen esto, hacer una búsqueda sin utilizar funciones de búsqueda. Y tú te preguntas, o este entrevistador está pendejo, o yo no soy tan bueno en hacer
como yo pensaba que yo era. Vienen y le ponen el gancho este, mira, yo necesito que tú me hagas, que me busques, hacer una búsqueda sin, sin utilizar la función de búsqueda. Entonces, hay uno como que se bloquea y dice, espérate. Entonces, mire, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una lista de plegables con los códigos, porque con los códigos es que vamos a hacer nuestra búsqueda, ¿no? Que no es búsqueda porque no estamos utilizando la función búsqueda. Selecciono los códigos, le doy a aceptar, y aquí tengo una lista de plegables, ¿no? Y la función que vamos a utilizar se llama bd extraer. Es igual, bd extraer. Esta de acá. Y entonces, lo primero que me pregunta es la base de datos. Y mi base de datos va a ser toda esta tabla, ¿verdad? Y lo fijo en F4. Luego, el nombre del campo que yo voy a buscar, como ahorita que teníamos rango de criterio, el nombre del campo que yo voy a buscar es acá, mesero. Y el criterio que voy a buscar es aquí, el código y los números del código. Y lo fijo en F4. Cierro mi paréntesis y le doy a Enter. Y si pongo el número 2, me trae el nombre del mesero. El número 1, tengo como mesero a Antonio, ¿no? ¿Y por qué yo fijé la tabla y por qué fijé aquí arriba, pero no fijé este de aquí? Porque ahora cuando yo haga el autorrelleno hacia la derecha, fíjense cómo ya tengo una función o cómo hice una búsqueda sin necesidad de utilizar la función, sin necesidad de utilizar una función de búsqueda. Es igual bd extraer, ¿no? Y dice, extrae de una base de datos un único registro que coincida con las condiciones específicas. Ok. Base de datos, esta de acá. La tabla completa. La fijo en F4 para que no se me desplace cuando hago el autorrelleno. Nombre de los campos, en este caso el nombre de campo es mesero. Aquí este es el nombre del campo, esto es lo que sí quiero que se desplace. ¿Verdad? En mesero siempre me va a traer estos datos. Entonces le voy a dar punto y coma. Los criterios a buscar es, en el código, búscame lo que te aparezca aquí debajo. Por eso selecciono tanto la palabra código como la celda donde van a estar los números. Entonces fijo en F4 nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando vaya a desplazar no quiero que se me desplace para la derecha. Cierro el paréntesis. Y ya automáticamente, cuando haga el autorrelleno, me trae, por ejemplo, aquí, ya, fíjate que aquí tenía nombre de campo, mesero, ¿no? Sí. Aquí tengo nombre de campo, el tipo, nombre de campo, producto. Y ahí me trae los datos sin necesidad de utilizar una función de búsqueda. O sea, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, sin calcular el total del valor, debe poner el porcentaje del total en la columna porcentaje. Utilice las opciones de análisis rápido. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin hacer esto, que ya nosotros sabemos hacer, de poner un autosuma aquí para el total y luego entonces decir es igual este dividido entre este, lo fijo en F4, le doy a Enter y lo pongo en porcentaje, aunque ya estaba puesto.
Ok, tú me estorbas. Si hago un autorrelleno me va a dar el porcentaje de cada dato, ¿verdad? Pero dice, sin calcular el total del valor, o sea, aquí, y utilizando la función de análisis rápido, opciones de análisis rápido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, miren, así de fácil. Fíjense que cuando seleccionamos un rango de celda, aquí aparece un cuadrito. Se llama análisis rápido. Le doy un Sí. clic y entonces ahí tengo formatos, gráficos, totales, tablas, mini gráficos. En este caso, que es lo que quiero, un total, porque son el total de los porcentajes. Y aquí tengo suma, promedio, recuento, por ciento del total. Le doy a por ciento del total. A ver aquí. Fíjense. Aquí tengo el por ciento del total, pero me lo está poniendo debajo. Porque si se fijan, de todos los cuadros de acá, me sombrea los cuadros de abajo. Me dice que me lo va a poner en horizontal, ¿no? Y aquí es la primera donde me pone una suma en vertical. Fíjense que me selecciona la columna. Entonces, yo quiero el porciento del total, pero en la columna. Fíjense que con el simple hecho de yo poner el mouse ahí, le doy un clic y me hace lo mismo que teníamos ahorita, de poner el porciento del total aquí utilizando lo que es el análisis rápido. Búsqueda 2. Dice, utilizar la función de búsqueda con solo una parte del texto. Al utilizar en el valor buscado la referencia y esto que tenemos acá, les estamos diciendo a Excel que busque dicha diferencia y cualquier dato que haya en la misma celda. Es decir, fíjense, aquí simplemente tenemos la palabra o la abreviatura de arquitecto. Entonces yo quiero hacer que me traiga el país, la edad y el estado civil del arquitecto, aunque no escriba el nombre completo de dicha arquitecto. Y entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Aquí no tenemos que utilizar la función buscar b, sino simplemente la función buscar. Es igual, buscar, abro el paréntesis, y en valor buscado le digo este de aquí, y entonces ahí sí pongo esto, que quiere decir todo lo que esté después de esa palabra también, ¿no? Y entonces pongo punto y coma, y me pide un vector de comparación, que el vector de comparación es prácticamente, lo que pasa es que él cambia mucho de nombre algunas cosas, pero el vector de comparación que sería lo mismo que, eh, como decía buscar B, el rango del criterio, ¿no? Tengo aquí el vector de comparación, que es el nombre, donde va a buscar, donde va a comparar, y me dice vector de resultado. ¿Cuál es el vector de resultado? ¿Qué es lo que tengo aquí? País. Entonces, ¿qué quiero que traiga? Los países. Voy a fijar el vector de comparación para que no se me desplace en el tema de cuando haga un autorrelleno. Y voy a fijar también aquí el valor buscado. Ahora cierro el paréntesis, le doy a Enter. Y fíjense que con el simple hecho de escribir ARQ, la abreviatura de arquitecta, me dice que la única arquitecta que tengo aquí está en Uruguay, ¿verdad? Ahora si escribo abogada, me dice que está en Chile. Si hago un autorrelleno, me dice la edad y me dice el estado civil con el simple hecho de escribir las iniciales. No tengo que escribir el nombre completo. Vamos a ver aquí, formato condicional. Y dice, hacer un sistema de inventario que si el producto está en cero, se tache el nombre y se resalte. Esto lo hacemos utilizando formato condicional. Vamos a seleccionar la columna producto. Esto de acá. Lo seleccionamos. Vamos a formato condicional. Nueva regla. Y aquí en nueva regla yo voy a decir
donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicarlo. Y entonces en nueva regla, ¿qué voy a hacer? Selecciono aquí, selecciono el stock y digo, es igual, stock, quito, le doy 2 veces a F4 para quitar, perdón, 3 veces a F4 para quitar el valor fijo, porque en este caso no lo quiero fijo, si quiero que se desplace. Le digo, si esto es igual a 0, entonces aquí doy mi formato. Formato, y lo dejo tachado, el color lo pongo rojo, por ejemplo, y le cambio el tipo de fuente. Ya eso es si quiero cambiar el tipo de fuente, pero no siempre es necesario. Entonces le doy a aceptar, y aquí me dice la vista previa, pero no me puso el tachado. No sé por qué. Ahora sí. Y ahí tengo el tachado. Entonces le doy a aceptar. A simple vista no hicimos nada, pero si esto llega a 0, fíjense cómo automáticamente aquí el nombre se tacha, el nombre del producto. Igual si este llega a 0. Y así es como podemos utilizar el formato condicional. Luego aquí vamos a ver el formato de números. Esto sí es un poquito más complicado. Dice, convertir texto a número y dar formato a los millones con M en vez de 0. Por ejemplo, aquí tenemos 1030 millones, 905 millones, ¿verdad? Son números grandes, como llevan muchos ceros. Ustedes han visto que los números, cuando son de 1000 le ponen la K y así sucesivamente. Entonces aquí vamos, utilizando la función sustituir, podemos reemplazar el texto de una celda por otro texto o por nada. Ejemplo, sustituir a 2, entre comillas, el texto que queremos sustituir, y luego entre comillas, por lo que lo queremos sustituir. Entonces vamos a decir así. Es igual a 2, perdón, sustituir, es igual sustituir el texto, o sea, en qué celda está lo que queremos sustituir aquí, punto y coma, el texto original sería, entre comillas, la M, ¿no? Y el texto nuevo sería, comillas, espacio, comillas. Cierro el paréntesis, le doy a Enter. Y fíjense como ya tengo el número sin la M. ¿Por qué? Porque recuerden que si quiero calcular aquí con esta M no lo voy a poder hacer porque ve esta celda como letra y número. Entonces ve la celda como una celda letrada. Aquí tengo los datos ya sin la M. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Estos números no están representando millones. Aquí dice 1030, pero no me dice 1030 qué. Y recuerden que la M es representando 1030 millones. Entonces tenemos que ponerle cada uno de sus ceros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo multiplicamos por 1.000.000. Y aquí hacemos nuestro auto relleno y tenemos nuestro dato con todos sus ceros. Entonces ya sí son datos numéricos. Y dice, para convertir esto, 1030 millones en esto, 1030M, que es la misma representación pero sin los ceros, y que siga funcionando como número, porque el objetivo de esto es tener esto, o más bien tener esto representado así, pero que funcione como número. Porque miren que lo que pasa, si yo digo ahora mismo es igual, esta de acá por 2 me da error, me dice valor, porque estoy multiplicando números con letras, ¿cierto? Entonces, pero si yo digo es igual, esta de acá por 2, sí me da el dato. ¿Qué es lo que yo quiero? Que cuando hagamos el cálculo con el número me diga 2060, pero en vez de presentarme todos los ceros me presente la M. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar acá, vamos a ir a formato de número
más formato de número, personalizada, y aquí elijo el 0. ¿Y aquí qué voy a escribir? Lo siguiente, signo de número, coma, signo de número dos veces, 0, coma, y fíjense ya cómo va tomando forma aquí arriba en la muestra. Entonces luego de esto, dos ceros más y componer dos comas, fíjense como ya eliminé todos los ceros de los 1030 millones. Ahora, ¿qué es lo que va aquí? Bueno, lo que yo quiero que represente, que en este caso sería la M, pongo las comillas, M, cierro comillas, y le doy a Enter. Fíjense que ya aquí me dice 1030M. Y vamos a hacer el autorrelleno para que todos cojan el mismo formato. Ahora, si yo multiplico aquí, es igual 1030M por 2 me da 2060M, que ya sabemos que son millones.